Este audio está hospedado en iVoox.com y es propiedad de su autor. Descarga gratis los mejores audiolibros, monólogos, conferencias, cursos de idiomas y mucho más en iVoox.com. Nos dimos cuenta de que muy pocos investigadores norteamericanos habían los hechos o han acudido al lugar de los hechos para investigar in situ todos esos acontecimientos extraños y extraordinarios en muchas ocasiones que tuvieron lugar allí en el 47. Y sin embargo, investigadores españoles están allí y están esta noche, estuvieron allí y están esta noche en nuestro programa para contarlo. Este es Javier Sierra y este es nuestro primer tema, casos clásicos de los ovnis y los ovnis estrellados, que en un momento Javier Sierra nos va a contar. Y que siguen siendo un misterio increíble, ¿verdad, Javier? Efectivamente, pero una de las cosas más importantes que tienen programas como estos, en los que podemos revisar casos antiguos, es que en muchísimas ocasiones encontramos indicios y pistas para tratar la información de los sucesos que están aconteciendo actualmente. Y la verdad es que no se pierde el tiempo volviendo a echar la vista atrás y viendo cómo ha evolucionado uno de los misterios más pertinaces de este siglo. Pues si quieres, como no tenemos mucho tiempo, vamos a dedicar solamente esta primera hora, nos situamos. No sé si habla primero de los casos clásicos. Hay un caso que incluso sigue llamando la atención a mucha gente. Es un caso de abducción que protagonizó el matrimonio Hill. Y no sé si nos cuenta brevemente la historia y sacamos conclusiones. Sí, este año además se cumple el 30º aniversario de ese acontecimiento que tuvo lugar el 19 de septiembre del 61. Dentro de poco se va a cumplir otro aniversario, ¿sí? Exactamente, cuando una pareja norteamericana se desplazaba con su vehículo hacia la localidad de Portsmouth y de repente, en el transcurso de su viaje, ellos ven a través de las ventanillas del vehículo una luz pequeña que se mueve vertiginosamente por el cielo. El caso es que minutos después lo que pueden ver esta pareja es a esa misma luz que se convierte en una especie de platillo volante y que está muy cerca del suelo, al lado de la carretera de la Ruta 3 de los Estados Unidos por donde ellos circulaban. Bien, de hecho es que pierden toda la noción de lo que sucede en los momentos posteriores y llegan con 3 horas de retraso a su domicilio, dándose cuenta de que hay un espacio de 2 horas en todo su trayecto que no recuerdan. La cosa queda ahí hasta que un par de años después, aquejados de una serie de molestias psíquicas muy profundas entre ambos, tensiones, etcétera, se desplazan hasta Chicago y conocen al doctor Benjamin Simon, que les introduce en un estado hipnótico, y mientras les está haciendo esa sesión de regresión hipnótica para tratar, como terapia, para tratar de quitar ese estrés y esos malos momentos que estaban pasando, descubre qué es lo que sucedió en esas 2 horas de tiempo perdido que habían dejado en septiembre del año 61. Y lo que descubre es extraordinario, porque parece ser que de ese ovni que estaba situado muy cerca de la carretera descienden varias figuras que conducen al matrimonio dentro del ovni y donde le someten a una serie de pruebas médicas que hoy nos dejarían o nos dejan de hecho atónitos. Vamos, si te parece, Javier, de ir despacito. Increíble. Primero un matrimonio va tranquilamente por la carretera, ve una luz. Esa luz está en esa ruta que ellos estaban haciendo con el coche, no recuerdan nada, pierden un montón de tiempo y después empiezan a preocuparse y a través de una serie de pruebas va saliendo toda esa experiencia que tú estás contando ahora, lo que vivieron, ¿verdad? Efectivamente. Se vieron dentro incluso del ovni con seres extraños, ¿no? Sí, se vieron rodeados de una pequeña legión de seres de muy baja estatura, de 1,20 m aproximadamente, de una cabeza ligeramente más voluminosa de lo habitual en una estatura de esas características y con rasgos orientales. Ellos definían a los visitantes o a los tripulantes del ovni como personas de rasgos muy marcadamente orientales, con los ojos muy rasgados hacia los costados, además prototipo que después se repetiría en decenas de experiencias que a raíz de la publicación de estos hechos del matrimonio Hill comenzaron a salir en todas las partes del mundo. Además hay que considerar mucho la época, porque hasta ese momento, hasta el año 1960, los relatos que entonces circulaban en los medios de comunicación eran relatos de avistamientos de ovnis, de apagones provocados por ovnis, de aterrizajes, de vehículos detenidos incluso por el paso de los ovnis, pero nadie se había atrevido a hablar apenas de los tripulantes, y los casos que tenían que ver con la aparición de seres pequeños asociados a esta aparición de ovnis eran desacreditados por los investigadores más notables. Así que cuando apareció el caso Hill, la verdad es que inicialmente no tendría que haber sido considerado muy ampliamente. El problema es que al intervenir el prestigioso psicólogo y psiquiatra Benjamin Simon y al intervenir otra serie de especialistas notables que estuvieron analizando todas las evidencias de este caso, el caso Hill comenzó a tomar cuerpo y se admitió
como una experiencia probable el hecho de que personas fuesen llevadas en contra de su voluntad a bordo de estos ovnis. Y fue lo que se clasificó posteriormente como los encuentros cercanos del cuarto tipo. Es decir, la clasificación que en su momento hizo el doctor Hynek de las clases de avistamientos que había, avistamientos cercanos, avistamientos en los que el objeto ejercía una acción física sobre el entorno, y después estos objetos en el suelo y con humanoides alrededor, tuvieron que sumárseles otra serie de experiencias que eran las abducciones, en las que a los sujetos que estaban, a los testigos en este caso, se les introducía dentro del ovni, y allí contaban una serie de cosas bastante curiosas. De hecho, el matrimonio Hill, una de las cosas más sorprendentes que narró, en concreto Betty Hill, que es la mujer, la mayor protagonista de este hecho, narra que en determinado momento ve en una de las paredes de la nave una especie de mapa estelar. Yo quería dejar eso un poquito, si te parece, para el final, porque esto es increíblemente asombroso. ¿Se sabe de algún tipo de pruebas? Bueno, en principio, esos seres extraterrestres pequeñitos son los que después se han catalogado como rigelianos y como peligrosos, ¿no? Bueno, pues efectivamente esa es una de las clasificaciones o una de las denominaciones que posteriormente se le ha dado. De cualquier forma, también hay que decir que es uno de los tipos de humanoides que más frecuentemente se han asociado al fenómeno OVNI, y que incluso las fuerzas aéreas norteamericanas en los años 60, posteriormente a este incidente y a la aparición de otros muchos de similares características, clasificaron como el humanoide tipo. Incluso en algunos cuestionarios y en algunas informaciones que distribuyó en su momento la Fuerza Aérea Norteamericana al hablar de ovnis, hablaba de esta clase de seres. Seres pequeñitos pero con malas intenciones. Eso parece, al menos Betty Hill, cuando recordó más recientemente este hecho, decía de que ella jamás ni loca volvería a someterse a una experiencia de un tipo semejante. Y eso es lo que dicen también otra multitud de testigos. De cualquier forma, esa es otra cuestión que también es interesante, es decir, las reacciones posteriores al encuentro que tuvo la propia Betty Hill, y que se corresponden en muchísimos detalles con lo que han sufrido otros abducidos y otras abducidas alrededor del mundo. Por ejemplo, Betty, a raíz de esa experiencia, se dedicó a buscar desesperadamente respuestas para su caso, y no solamente volvió a ver otra vez objetos voladores no identificados, sino que incluso llegó a fotografiarlos y a tener ciertos encuentros cercanos, aunque no tanto, es decir, no fue una experiencia del cuarto tipo, pero sí que volvió a tener ciertos encuentros cercanos con objetos no identificados. De hecho, 3 veces por semana se iba a determinados puestos de observación cerca de Portsmouth, donde ella vivía, a tratar de localizar estos ovnis, que además eran vistos por otros vecinos de la zona. Es decir, se constituyó este testigo, Betty Hill, en una especie de atraedora de ovnis. Y la verdad es que hay otros detalles bastante inquietantes en la historia, como son los detalles paranormales, denominados de alguna manera, que tuvo que vivir la propia Betty Hill. En el transcurso de la abducción de septiembre del 61, ella recuerda que perdió 2 pendientes en el campo probablemente, o incluso en el interior de la aeronave, que nunca pudo recuperar. Sin embargo, 8 semanas después, esos mismos pendientes que ella había perdido en el transcurso de esta experiencia aparecieron misteriosamente en su domicilio. Son sucesos que nos entroncarían, ya te digo, con otro tipo de fenomenología paranormal que sí que parece desatarse a raíz de este tipo de encuentros cercanos con ovnis, según han atestiguado los más férreos y los más serios investigadores de este asunto. Aquí estamos en esta ocasión, en nuestra primera hora del Espacio en Blanco, hablando de algunos de los casos clásicos, más clásicos del mundo de los ovnis, pero todavía siguen siendo quizá también los más inquietantes. Hay otro aspecto de este matrimonio, Javier, que era también curioso. Creo que estaba formado por una pareja, él era negro y él era blanca, un hombre de color y una persona blanca, que en aquel tiempo en Estados Unidos debía estar también curiosamente mirado, ¿no? Sí, efectivamente, los escépticos incluso aludían a que quizá toda esta experiencia no se trataba de otra cosa más que de una especie de estrés emocional que podía sufrir esta pareja, claro, por ser una vivencia interior en la que ellos descargarían sus pasiones y su estrés interior en esta especie de secuestro por parte de extraterrestres, porque eran efectivamente una pareja bastante atípica en los años 60 en Estados Unidos. Él, como dices, era negro. Además, él falleció ya hace varios años, y ella es una mujer de color blanco que, un poco como decíamos antes, no solamente vive ahora, sino que ejerce una actitud muy activa dentro del mundo ufológico norteamericano. Por eso dábamos el detalle, porque sabíamos que de ahí se habían sacado extrañas explicaciones. Claro, incluso los escépticos han tratado de buscar en numerosas ocasiones
incoherencias dentro del propio caso Hill, pero hay unos datos que resultan bastante sorprendentes, y es que en las hipnosis que se realizaron a este matrimonio, que se hicieron por separado, los detalles más mínimos, sobre todo de ingreso a la nave, de cómo estaba estructurada la nave, el interior de la misma, etcétera, coincidían al 100%, y no es que se hubieran podido poner de acuerdo anteriormente, porque recordemos que ninguno de los dos recordaba conscientemente esa experiencia, y que la experiencia se recordó en la consulta del doctor Benjamin Simon, y se fue recordando progresivamente a medida que fueron avanzando esas investigaciones. Algo curioso e increíble sucedió esa noche del 19 de septiembre a ese matrimonio. Entramos, si quieres, porque no tenemos excesivo tiempo, quizá el dato más significativo. Al parecer Betty vio en la pared de ese ovni un mapa estelar. Sí, efectivamente, ese es quizá el dato que rompió más esquemas en el mundo ufológico en aquel momento. Resulta que de las cosas que se descubrieron fue que Betty, en determinado momento de su experiencia, ve sobre la pared una especie de configuración de estrellas, de mapa estelar en una pared, y al preguntar qué era eso, al único con el que tuvo contacto en aquel momento, contacto verbal, este ser o este extraterrestre le dijo que aquello era un mapa estelar de las rutas que ellos seguían habitualmente entre ese cúmulo de estrellas. Bueno, bajo hipnosis ella reprodujo fielmente el mapa que ella había visto sobre la pared, y después, durante la friolera de 2 años, una profesora estuvo investigando ese mapa tratando de ubicar las estrellas. Ella era Marjorie Fish, y la señora Fish identificó el cúmulo de estrellas a la perfección como las estrellas Zeta Reticuli 1 y Zeta Reticuli 2. Y de ahí, Miguel, viene toda la historia posterior de los ufólogos o de las personas que clasifican a este tipo de entidades como Zeta Reticulianos, no porque se sepa su procedencia, porque en ningún caso de los actuales se tiene constancia firme de cuál puede ser la procedencia de estos presuntos seres extraterrestres, sino que se basa en este caso original, en esta primera abducción conocida del año 61, en la que se cifraba como mapa estelar, como identificación del mapa estelar, las estrellas Zeta Reticuli 1 y Zeta Reticuli 2, que eran las que discurría, al parecer, los mayores viajes de las naves extraterrestres, a decir del relato de la propia Betty Hill. Muy curioso, y además este es un detalle increíble, que la doctora Marjorie Fish tuvo un montón de trabajo, porque claro, ese mapa estelar no estaba visto desde la perspectiva de la Tierra, sino que tuvo que darle muchas vueltas hasta que encontró una perspectiva que coincidía exactamente con las estrellas. Sí, ella lo que se dedicó fue en un amplio salón de su casa, se dedicó a colgar bolas de caucho desde el techo, precisamente con en las posiciones en las que actualmente nuestros catálogos estelares cifran o sitúan las estrellas, y después ella se dedicó a recorrer toda esa especie de bóveda celeste que se había construido en su casa desde distintas perspectivas, tratando de ubicar a la perfección los ángulos de las estrellas que aparecían en el mapa de Betty Hill. Como te puedes imaginar, el trabajo fue laboriosísimo, pero los resultados fueron sorprendentes. Curioso, porque en el caso de que uno hubiera fabulado toda esta historia, lógicamente y seguramente hubiera hecho una perspectiva desde la Tierra mucho más fácil, pero le dio vueltas el asunto, con lo cual es un punto para creer que quizá fuera cierta esta experiencia de Betty Barney Hill, ¿verdad? Al menos eso parece, y máxime cuando muchos investigadores del mundo ya tenían casos similares archivados que no se habían atrevido a darles publicidad, por lo que comentaba antes del ridículo que suponía en aquellas fechas hablar de los tripulantes de los ovnis en los años 60. Y cuando salió el caso de Betty Barney Hill a la luz y los investigadores lo cotejaron con sus propios casos, que además procedían de países muy distantes entre sí, de individuos que no tenían ninguna conexión entre ellos y que no habían accedido ni tan siquiera a la bibliografía especializada sobre ovnis, que además en aquel momento pues era relativamente escasa y de difícil acceso, todos esos casos eran idénticos entre sí, es decir, había como un molde en el que todas esas experiencias, que como te digo eran absolutamente desconocidas, coincidían. Incluso hoy en día, en una entrevista que yo sostuve hace poco tiempo con Bud Hopkins, se siguen intentando buscar ese tipo de detalles que puedan avalar las investigaciones, y así, por ejemplo, Hopkins, que ha ha hecho regresiones hipnóticas a un montón de sujetos que han tenido experiencias de tiempo perdido, que es una de las claves de este asunto de las abducciones y en general procesos de abducción. Él dice que ha identificado una serie de símbolos que aparecen frecuentemente pintados o como dibujados o grabados en las paredes de la aeronave, y que una inmensa mayoría de los abducidos
ven en el transcurso de su experiencia. Pues bien, Hopkins tiene muy bien custodiados todos esos símbolos que dice que habitualmente en casi un 80% de los casos aparecen en el interior de esta aeronave, y cuando se le presenta un caso nuevo de abducción trata de corroborar si los símbolos, en caso de haberlos, claro, si los símbolos que describe el nuevo abducido coinciden con los parámetros que él ya ha obtenido de centenares de entrevistas anteriores. Recordemos que Hopkins hasta la presente habrá investigado alrededor de 300 casos de abducción desde que se puso a trabajar con ello a principios de la pasada década. Ahí estaba este caso de Betty, Van y Hill, que fueron secuestrados, quizá el primer caso histórico, fueron secuestrados por seres extraterrestres, y estaban esos detalles del mapa estelar, y salían esas estrellas Theta Reticuli 1 y Zeta Reticuli 2. Un dato para la historia, esta noche tenemos muchos más casos que contarles. Espacio en blanco. La puerta hacia otras dimensiones. Y esta noche más que nunca tratando de abrir esa puerta hacia otras dimensiones desde Radio Nacional de España. Javier, después de este caso clásico, vamos con más casos clásicos. Esto también es absolutamente apasionante. De repente nos cuentan que en algunos lugares de Estados Unidos, de Nuevo México y de otros países ha habido ovnis que se han estrellado, algunos por fallos mecánicos, otros porque incluso dicen que han sido abatidos por las fuerzas aéreas. Tú has estado recientemente en Roswell, donde quizás sería uno de los casos más famosos, ¿verdad? Bueno, sin duda el caso más famoso y el que inició un poco todos los relatos de los ovnis estrellados. Además hay que situarlo muy bien en el tiempo. Si del caso Hill se cumplía el 30º aniversario, de este se cumplen ahora 44 años desde que sucedió. Además, esto sucede exactamente el día 2 de julio de 1947, a escasos días del inicio de la moderna era de los ovnis, de aquel famoso 24 de junio del 47, en el que un piloto civil ve varios ovnis en el estado de Washington, en las cercanías del Monte Rainier, y comienza a hablarse ya de platillos volantes. Pues bien, es muy importante situarlo en el tiempo porque el 2 de julio del 47, como te digo, a escasa una semana y media de esos incidentes del caso Arnold, no existía en absoluto ninguna ley ni ninguna disposición en el seno de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos que hablase o que prohibiese tajantemente dar informaciones sobre el fenómeno ovni. Así que cualquier hecho que tuviese lugar con los ovnis en aquella época, con toda naturalidad se daba a conocer a la luz. Pues bien, resulta, por esas casualidades que tiene la investigación en muchísimas ocasiones, resulta que en mi viaje a Roswell tuve la oportunidad de localizar al último militar vivo que participó en cierta manera en aquel caso. Y el militar que yo entrevisté fue el entonces teniente Walter Haut, que fue el encargado de crear el comunicado de prensa en el que la propia Fuerza Aérea norteamericana informaba el 8 de julio del 47, es decir, 6 días después de que el ovni se estrellase y apenas unas horas después de que los restos del ovni se mandasen hacia Washington para ser examinados, hacia Fort Worth para ser examinados, después irían a Washington, pues Walter Haut comunica en ese comunicado de prensa que se ha estrellado un disco volante. No se habla en aquel momento todavía, o no está muy generalizado el término de los platillos volantes, y se informa de que las fuerzas aéreas norteamericanas han recuperado los restos. Pues bien, las horas siguientes a ese comunicado de prensa cifran ya el nivel de apasionamiento que incitó en la administración norteamericana, con el entonces presidente Truman al poder, al respecto de este caso. En cuanto se dijo, y este es un detalle muy importante, en cuanto se dijo que aquel disco volante que se había estrellado en Roswell en el año 47, en julio del 47, tenían ellos los cadáveres de 4 tripulantes, cayó el más absoluto de los secretos sobre el tema. Y eso también es un detalle bastante sorprendente, según reconoció muy recientemente entonces era comandante Thomas DuBose, que fue el ayudante del comandante Roger Ramey, que era el entonces jefe de la 8ª región de la Fuerza Aérea en Roswell. Según este hombre reconoció recientemente, la historia el desmentido que hizo la Fuerza Aérea del comunicado de Walter Haut diciendo que aquello era un ovni, ellos lo desmintieron diciendo que era un globo sonda. Pues bien, Thomas DuBose reconoció que aquello era una maniobra de desinformación para distraer la atención de un asunto que estaba escapándose de las manos y que no tenían ni la más remota idea de qué es lo que había sucedido o a qué pertenecían los restos que ellos habían recuperado y los cadáveres que ellos habían recuperado. Pero hay un detalle
en toda esta historia bastante simpático. Yo acudí a Roswell junto con los investigadores Antonio Uneus de Nueva York y Roberto Pinotti de Italia, y en uno de los descansos que tuvimos en esta investigación nos acercamos a un centro que se llama Outer Limits, donde se reúnen de vez en cuando viejas glorias, por decirlo de alguna manera, de Roswell, para comentar sucesos clásicos y tal, y entre uno de los temas de conversación más habituales es el del ovni estrellado. Pues bien, allí tuvimos la oportunidad de encontrarnos con el hermano del entonces único encargado de la única funeraria que había en Roswell, y comentándolo así un poco jocosamente, este hermano recuerda cómo a su pariente le habían encargado en fechas muy cercanas a las del ovni estrellado, es decir, hacia el día 7 de julio del 47, cómo le habían encargado 4 féretros pequeños desde la base militar de Roswell. Claro, uno haciéndose cábalas y conjeturando sobre lo que se estrelló en Roswell, sobre los cadáveres de los 4 pequeños tripulantes, que además se ajustan su descripción como un anillo al dedo a los seres descritos por Betty Barney Hill, pues se sorprende bastante. Además hay varios detalles más que no dejarían de dejarnos atónitos. Por ejemplo, yo estuve visitando las instalaciones por la noche y en un plan casi furtivo junto con el ex sargento de la Fuerza Aérea Norteamericana Clifford Stone estuvimos visitando el hangar donde durante varias horas estuvieron almacenados los restos y los cadáveres de ese ovni, una zona que todavía hoy sigue siendo zona militar reservada y que todavía recuerda con cierta nostalgia cómo en aquel año del 47 allí se alojaba el 509 Grupo de Bombarderos de la 8ª Fuerza Aérea, que era el único grupo de bombarderos de todos los Estados Unidos en ese año 47 que se dedicaba a hacer pruebas nucleares. Y ese es un detalle también importantísimo para toda la historia y que nos acerca mucho más a cómo es posible que se moviesen tan rápidamente los servicios de inteligencia norteamericanos para tratar de ocultar toda esta historia. Y se movieron tan rápidamente porque aquello era en aquel momento una de las zonas de mayor interés militar de todo el territorio norteamericano, y precisamente allí fue a estrellarse este ovni estrellado. Parece, Javier, con este apasionante caso de Roswell, de ese ovni que se estrelló. ¿Se sabe la cantidad de piezas, o bueno, los fragmentos que quedaron del ovni, aparte de los 4 cadáveres, y qué ocurrió con ellos? ¿Se sabe algo? Esa es una de las cosas que también han traído más polémica y más en los últimos tiempos. Se suponía de que el ovni al parecer se fragmentó en 2 y una parte fue a caer en esta zona a 2 millas de la ciudad de Corona y otra parte fue a caer en un sitio que se llama Los Llanos de San Agustín. Pues bien, recientemente ha aparecido un nuevo testigo, un testigo que en aquella época tendría unos 5 años y que desplazándose con la carretera con sus padres descubriría en los fragmentos de un ovni estrellado y los cadáveres de 4 tripulantes en Los Llanos de San Agustín. Este hombre es Gerald Anderson y es quizá la última pieza de este extraño rompecabezas. Lo que ocurre es que si tomamos como ciertas las declaraciones de Gerald Anderson y si tomamos como ciertas otros testigos circunstanciales de lo de Los Llanos de San Agustín, que tuvo lugar el mismo día, pero si también tomamos como cierto el incidente cerca de Corona, nos encontramos con que en realidad tenemos 2 ovnis estrellados en vez de uno, lo cual se complica y complica notablemente más esta extraña historia. Pero quizá una de las piezas más clarificadoras de mi viaje a Roswell fue la amplia conversación que durante 2 días, es decir, durante toda una noche y durante toda la mañana del día siguiente, estuvimos sosteniendo con el sargento que te decía de la Fuerza Aérea, Clifford Stone. Este hombre que fue expulsado de la Fuerza Aérea hace unos años por utilizar sus credenciales para la obtención de documentos confidenciales norteamericanos relacionados con los ovnis por un interés particular, no por un interés de la base para la que estaba trabajando, pudo recuperar varios documentos de un valor excepcional. Por ejemplo, uno de ellos hablaba de que a raíz de los sucesos de Roswell se creó una comisión secreta que se dedicaría a investigar y recoger cualquier evidencia que tuviese que ver con los ovnis estrellados. Y esto nos rememora mucho el caso, los documentos Majestic 12, de los que hemos hablado en numerosísimas ocasiones en nuestro programa. De cualquier forma,
aportaba también un dato nuevo. Se creó en los años 60 un proyecto llamado Blue Flight, y estos son datos que son rigurosamente nuevos. Blue Flight, que se dedicaría a recuperar en cualquier parte del planeta, por parte de las fuerzas aéreas norteamericanas, cualquier resto de aeronave espacial, bien se trate de satélites soviéticos, misiles chinos o cualquier cuestión de este estilo. Pero dentro de este proyecto Blue Flight había dos divisiones. Una que se llamaba Moon Dust, que probablemente, y por lo que indica su nombre, se dedicaría a recoger restos de aeronaves espaciales soviéticas y norteamericanas que tuviesen programas relacionados con la Luna, y otro proyecto que se llamaba literalmente UFO, OVNI, y que se dedicaría a recoger restos de ovnis, de aeronaves extraterrestres, según se puntualizaba en una carta que hacía referencia a estos memorándums, restos de ovnis o de aeronaves extraterrestres que se estrellasen en cualquier parte del planeta. Claro, esto, oído de la propia boca de un señor que está trabajando en la inteligencia de la Fuerza Aérea, como es el sargento Clifford Stone, y avalado por documentos oficiales, cuyos originales pudimos comprobar personalmente en el propio Roswell, nos dan una muy nueva visión de este misterio. Un misterio, Javier, que a pesar de los años transcurridos sigue siendo inquietante. Y bueno, hablabas de 2 platillos volantes en esa zona estrellados, de 8 cadáveres. Yo no sé si tienes más datos respecto de ello o hablamos de cualquier otro. Ha habido muchos más. Nos han llegado informaciones, que tú también conocerás, de eso, de algunos otros lugares donde han caído estos supuestos platillos volantes, como el ejército enseguida controla todo, talan incluso árboles para llevar inmensas aeronaves que han caído. Sí, bueno, esa es una de las cosas más sospechosas que se plantean a los ojos de una investigación racional del fenómeno OVNI. Es decir, si estos OVNIs o estas naves extraterrestres teóricamente recorren decenas de años luz para llegar a nuestro planeta, ¿por qué al llegar a una determinada zona geográfica como es ese sur de los Estados Unidos se estrellan? Es decir, ¿por qué una aeronave tecnológicamente tan avanzada tiene esos fallos mecánicos tan notables y además repetitivos, si tenemos que atender a todos los relatos que existen de ovnis estrellados en esa zona? Bien, quizá un dato muy revelador que también pudimos recuperar allí es que precisamente el mismo día 8 de julio del 47, en que los restos del ovni estrellado de Roswell partían hacia Washington por orden expresa de la Comandancia Suprema de la Fuerza Aérea Norteamericana en la capital de los Estados Unidos, se ponía en marcha un proyecto para desprestigiar a los ovnis. Y ese proyecto, que se inicia, como te digo, justo después de que esos restos lleguen a Washington, probablemente lo que trataría de desprestigiar primero es la existencia de los ovnis estrellados. Y la única manera de desprestigiar a conciencia el relato de los ovnis estrellados no es ocultando toda la información que se tenga de los pocos casos o del caso que en ese momento estuviesen investigando sobre el ovni estrellado de Roswell, sino añadir a esa historia decenas de casos de ovnis estrellados, con lo cual este tipo de incidentes perderían verosimilitud. Es decir, no es lógico que se estrellen decenas de ovnis en una zona geográfica muy concreta, que sería sobre todo esta zona de entre Arizona y Nuevo México, y no es lógico que se recuperen tantos cadáveres de extraterrestres, tantos restos de aeronaves extraterrestres, y que eso no tenga una aplicación inmediata en la ciencia de la época, cosa que desde luego no sufrió, porque no vimos ningún avance, digamos, espectacular en esos años posteriores o inmediatamente posteriores a la recuperación de los presuntos decenas de ovnis estrellados. Lo que es curioso, Javier, es que hay un montón todavía de secretos que esconden seguramente las fuerzas aéreas, ¿verdad? Sí, efectivamente, y además a medida que se van obteniendo documentación, bien sea a través de la Ley de Libertad de Información o bien sea a través de otros canales en el propio territorio de los Estados Unidos, nos damos cuenta de las implicaciones que desde hace muchísimos años han tenido estos ovnis que incluso han servido en determinado momento para orquestar campañas contra determinados políticos, como también pudimos recuperar algunos detalles al respecto, y ovnis o objetos no identificados que han servido como pretexto para camuflar también misiones y pruebas militares secretas. Recordemos, como también dato anecdótico, que en todas las inmediaciones de la zona de Roswell, incluida también la base de White Sands, la zona de White Sands, donde también estuvimos entrevistando a algunas personas,
fue la zona en aquel periodo del año del 45 fundamentalmente al 50, donde se probaron todas las bombas V2 alemanas que se pudieron recuperar en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, aquella zona de pruebas era muy propicia a todo este tipo de sucesos. Pero también los ovnis han sido utilizados y lo seguirán siendo al paso que vamos para justificar incluso maniobras militares. Y ahora recuerdo así un poco a bote pronto que en los años 60, cuando estaba en pleno funcionamiento el proyecto Libro Azul de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas dedicada a la investigación del fenómeno OVNI, los rusos llegaron a acusar a Edward Ruppel, el militar que estaba al mando de este proyecto Blue Book, de tratar de provocar la Tercera Guerra Mundial con toda la diseminación de historias de platillos volantes que en la Unión Soviética teóricamente no tenían lugar, cosa que después se demostró como absolutamente falsa, y máxime después de las conversaciones que incluso sostuve hace muy poquito tiempo con investigadores soviéticos, también en Tucson, en Arizona, que llevaban consigo, y esa es una cosa sorprendente que voy a publicar en exclusiva en la revista Más Allá, que se va a encargar de divulgar este tipo de cosas, las fotografías de un ovni estrellado en el año 1983 en la Unión Soviética. Y esas fotografías las pudimos recuperar no sin algunos problemas, y eran fotografías que teóricamente el gobierno soviético había facilitado a estos investigadores. Lo que ocurre, y he aquí lo más increíble del asunto, es que el propio gobierno soviético durante los últimos meses se ha dedicado a diseminar información fraudulenta, es decir, fotografías, por ejemplo, que no corresponden a casos, para engañar a la opinión pública internacional, para desprestigiar la ufología soviética, a pesar de que hoy por hoy y cada 20 de septiembre a partir de este año se va a celebrar en la Unión Soviética el Día Nacional del Ufólogo, porque y eso también es uno de los datos más sorprendentes que recuperamos, porque se trata de conmemorar así uno de los casos soviéticos más importantes, que fue la aparición sobre la ciudad soviética de Petropavlovsk de un ovni más grande que un campo de fútbol el 20 de septiembre del 77, y que fue visto por los miles de habitantes de esa ciudad soviética. Muchos detalles te podría dar, Miguel, pero quizá nos extendemos demasiado. Nos quedan 5 o 7 minutos de esta parte del programa, Javier. Vamos a intentar aprovecharlos. Una información exclusiva que nos trae Javier Sierra de Roswell, donde estuvo recientemente hablando de estos casos clásicos de ovnis estrellados. Javier, pero a pesar de que se cuenta que hay cadáveres, que ha habido pruebas, curioso que hay en Roswell, primero que en Roswell se hicieran pruebas nucleares y que los ovnis sobrevolaran, dato curioso que tú has apuntado. Muy curioso. Segundo dato curioso, que todavía siguen recordando la gente 30 y tantos años después esa historia, con lo cual debió haber sido muy fuerte. La verdad es que sí, incluso ya te digo que las personas más mayores de Roswell, con las que tuvimos la oportunidad de intercambiar impresiones, recuerdan cómo en aquellas fechas realmente hubo un auténtico ajetreo en la ciudad de Roswell con aquel asunto, porque de repente descubrieron mucha actividad militar en la base, una actividad que, bueno, en determinados momentos era usual cuando existían estas pruebas nucleares y con el despegue continuo de bombarderos, pero que desde luego fue extremada para lo que estaba sucediendo continuamente en aquella zona. De hecho, en la zona de Corona, que es donde se estrelló este ovni, determinados militares, sobre todo encabezados por el mayor Jesse Marcel, se desplazaron en numerosísimas ocasiones con vehículos militares a aquella zona para recuperar todos los fragmentos. Lo sorprendente es que años después de aquellos hechos, algunas de las personas que se habían guardado algún fragmento de este ovni siniestrado fueron visitadas por los servicios de inteligencia norteamericanos y le fueron requisados los fragmentos que todavía pudiesen conservar. Y eso fue entre el año 47 y el año 52 aproximadamente, con lo cual las investigaciones más serias que se han iniciado sobre ese asunto, que comenzaron a fraguarse allá por el año 1979, no pudieron dar nunca con ninguno de estos fragmentos, a pesar de que se trata de uno de los objetivos principales de las actuales investigaciones sobre el asunto. Y quienes están sobre este tema actualmente principalmente son los investigadores Don Smith y Kevin Randle del CUFOS, del Centro para la Investigación del Fenómeno OVNI, fundado por Joseph Allen Hynek, y también los investigadores William Moore, Jamie Sandera y Stanton Friedman. Y este colectivo de investigadores está haciendo avances más que notables en este sentido, porque están localizando a militares que directa o indirectamente tuvieron que ver con el asunto, inclusive con unas extrañas fotografías que ese día 8 de julio, cuando
cuando los restos del ovni estrellado llegaron a Fort Worth, a Texas, parte de esos restos se trasladaron a un despacho oficial, se fotografiaron varios militares con esos restos, y esos restos parecen que en un principio se achacaron como pertenecientes a un globosonda, parecen desde luego no ser parte de un globosonda, sino ser una especie de material rígido, muy fino, pero extremadamente rígido, que podría ser una de las partes interiores del ovni que pudieron recuperar. Parece que hay muchas pruebas de asistencia de estos platillos estrellados, nos lo contaba Javier Sierra, y en breve habrá muchas más, se lo contaremos también aquí en El Espacio en Blanco.